Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y esta noche va a estar con nosotros Raúl Domínguez. Raúl Domínguez es el líder sindical de uno de los grupos de sindicatos y confederaciones más grandes del país, pero que además tiene una hegemonía relevante en el Estado de México, que sigue siendo el estado económicamente con mayor movimiento empresarial y corporativo de todo el país. Quédate con nosotros y en un momento más empezamos. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y está con nosotros Raúl Domínguez. Raúl Domínguez tiene una carrera espectacular, no nada más en materia de académica, de formación, sino toda su vida dedicada al sindicalismo con algunas actividades políticas destacadas. Y bueno, hemos invitado a Raúl, como en otras ocasiones, a que platique con nosotros y con nuestro auditorio cuáles son las perspectivas que ve hoy día con cambios importantes que estamos teniendo en el entorno laboral, como es específicamente pues el incremento de los salarios mínimos, aunado a una serie de contextos económicos que se agravan, que se agudizan, que hacen que estos cambios en favor de la compensación del trabajador pues mejoren, pero que no necesariamente tiene ese efecto directo derivado de pues todas las dificultades que atraviesan las empresas y que le podemos sumar que los índices inflacionarios pues siguen creciendo, están hoy día alrededor de un 7% con posibilidades de hacerse más graves, pero que la canasta básica tiene un impacto directo y que normalmente excede estos factores. Raúl, bienvenido. Un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, José María. Como siempre, ha sido y seguirá siendo un placer poder platicar contigo, con quienes siguen este gran programa. Y bueno, pues con gusto estamos aquí para aportar desde otra perspectiva lo que pensamos, consideramos, pero sobre todo también escuchamos, no solamente de los trabajadores, sino también de los empresarios y qué perspectiva pretendemos que pueda suceder en las siguientes negociaciones colectivas de trabajo, que ya algunas se están iniciando, pero sobre todo se consolidarán más a inicios del próximo año. Aquí estamos puestos para ayudar. Muchas gracias, Raúl. Y bien, abriendo ya el tema de manera muy puntual, Raúl, ¿cómo ven ustedes el incremento a los salarios mínimos? ¿Se vuelve a hacer una acción realmente de importancia a iniciativa del gobierno federal, en el cual forza a todas las empresas a los grupos que tienen salarios mínimos, incrementarlos en una cantidad significativamente alta de un 20%. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Qué es lo que ven en aquellos grupos operacionales que tienen ustedes cobijados por sus contratos colectivos? Fíjate que por fortuna, quienes estamos en el medio de forma práctica, pues normalmente casi o la gran mayoría de los contratos colectivos de trabajo no cuentan con esta característica del salario mínimo. Regularmente llegan a ser aquellos, como le dicen, los propineros, quienes trabajan en restaurantes, en gasolineras, que también tenemos contratos colectivos con ellos, donde se ven verdaderamente afectados o apretados, llamémoslo así. ¿Por qué? Pues porque son incrementos en donde pues no se les permite reflejarlos en forma automática, sobre todo en el precio de la gasolina, pero adicionalmente, por ejemplo, en el restaurante, pues inmediatamente el comensal pues deja de asistir a consumir y busca otras opciones. ¿Qué efecto nos trajo un primer decreto gubernamental? Pues para la zona centro del país y suroeste quizá, pues que se hubiese impactado en la zona fronteriza por esta eliminación o la imposición del impuesto, vaya,
en la zona fronteriza y subirlo a más de 200 pesos, pues muchas maquiladoras que así tenían posibilidades de mover la producción se vinieron para esta región del valle, del valle central del país. Quiero decir que pareciese que hubiese sido una forma de atrapar o de cautivar o de estabilizar la zona norte porque se incrementaron los impuestos, pero resulta que al final del día no. Se vinieron los trabajadores para acá, las empresas, y bueno, existen desequilibrios o ajustes. Claro, claro, y es un evento complicado. Y para aquellas empresas que ya han estado asentadas, ¿cuáles son las perspectivas económicas que ves? Obviamente, en consecuencia, ya no nada más de los salarios mínimos, sino de los aspectos del incremento de los índices inflacionarios y los costos en la canasta básica, en donde sí efectivamente abarca a toda nuestra población, no nada más bajo contrato colectivo, sino a todos los mexicanos nos impacta de formas directas. Sí, bueno, no podemos dejar atrás los años pasados de una economía estática, porque nos guardaron 3 meses, porque quisimos reactivarnos, el comercio mundial no funcionó, no evolucionó, y esto es lo que ha generado el incremento de los productos, de inflación, y bueno, ahorita que se pretende activar, pues se generan estos impactos inflacionarios. ¿Qué quiere decir con ello? Creo que no fue en el momento preciso este incremento el adecuado. Sí, el pasado, sí, porque no había inflación. Este riesgo de incremento, inflación y salario mínimo adicional a la inflación, es decir, este 20%, pues impacta, y creo que no habrá mecanismo estabilizador como antes sí lo había. Increméntalo, pero tenemos una inflación controlada, estable, tenemos una economía sólida que lo permitía. Claro, claro. Bueno, son componentes sumamente delicados los que estamos enfrentando en nuestro entorno comercial, laboral y obviamente de costo de vida para el mexicano en general. Obviamente en las grandes ciudades esto se ve reflejado de una forma mucho más agresiva, pero también en el agro, en cualquier zona rural, uno encuentra esta problemática porque muchos de los recursos, infraestructura, gasolina, electricidad, han tenido un incremento significativamente alto sobre promedios anteriores, que de una forma u otra puede haber razones y explicaciones políticas, pero el trabajador tiene que pagar, las familias tenemos que pagar estos gastos de una forma u otra, con trabajo o sin trabajo, y esto de todas maneras son elementos que tenemos que tener en cuenta y que debemos ponerles atención. Esto y algunos puntos más vamos a continuar platicando con Raúl Domínguez. Este es tu programa Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián, Licenciado Francisco Brito Márquez. Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios@idconline.mx. Un seminario que no te puedes perder. Bienvenido de regreso. Este es tu programa Factor Capital Humano y seguimos charlando con Raúl Domínguez sobre todos los contextos que están afectando el entorno económico, social, principalmente para nuestros trabajadores, hablando de los términos desde la perspectiva sindical, el cual Raúl es una autoridad. Y Raúl, hace un momento charlábamos pues precisamente del impacto múltiple que tiene los factores de inflación sobre la economía familiar de todos los trabajadores, todos los que trabajamos estamos recibiendo este tipo de colapso, y no nada más es el valor de la comida, el jitomate, los frijoles, la gasolina. ¿Qué más están viendo ustedes que afecta de manera directa el entorno económico del empresariado y de los trabajadores? Pues mira, lo hemos detectado dentro del esquema de las diversas empresas que representamos. Pues tenemos empresas del transporte que hoy se ven con alta demanda y tenemos ausencia de
operarios para el transporte de carga, y que esto hace doble efecto. Retrasa el traslado, y al retrasar o hacer inclusive cuellos de botella, porque cuando de repente se liberan o llega a existir, se saturan las aduanas o algún espacio de aduana, de paso, de control, pues el producto no termina por llegar, no llega a tiempo, no se surte la línea de producción, y bueno, también en estos problemas como lo tenemos ahora los conductores de los microchips que traen a la industria automotriz, echa un caos. Creo que esto nos va a generar una condición que complique o genere una estrategia más inteligente o de mayor desarrollo de ideas para las próximas revisiones de los contratos colectivos. No estamos aislados nada más para decir, oye, es que hoy tenemos más inflación o el salario mínimo. Podemos decir, bueno, es que no lo tenemos en la empresa, no importa, ajustemos un poquito, lo aguantamos, volvemos a ajustarlo a 6, 7%, la empresa hace su esfuerzo, sí, y lo demás está resuelto. Yo te diría que no, porque ni llega el producto, no hay el surtido del material, no hay la venta del material a tiempo. Y el mundo parece como que quisiera avanzar este engrane, pero de repente se vuelve a trabar. Y otra vez avanza y se traba otra vez, porque viene la Omicron y como que nos espanta y detiene, pero sí funciona, no funciona. La vacuna, el COVID, el refuerzo, en fin, es una serie de sucesos que nos están llenando, lo he dicho en algunos foros. También las empresas hoy verán un ejercicio económico, pues al dejar de existir el outsourcing, el insourcing, y ahora son costos que se habrán de reflejar propiamente en la economía de la empresa, ¿no? Entonces, requieren estas próximas revisiones una inteligencia mayor de todos los participantes para llegar a atenderla. Y no solamente ahí. Hay que bajarla ahora a un proceso de votación y tener la inteligencia para que los trabajadores la aprueben, ¿no? Porque pues, y antes era, bueno, pues aquí en la comisión se resuelve, hagamos un ejercicio de información y consensábamos con la mayoría de los trabajadores, oye, traíamos la representación ya de hecho con ellos y lo que se resolvía en la mesa y se quedaba. Ahora, cuando tenemos revisión completa, hay que pasarlo el proceso de votación. ¿Y qué pasa si no lo vota a favor? Y entonces se está generando un embudo de problemas que, bueno, requiere pues mucha atención de todos, preparación y saber de a detalle, empresa por empresa, qué se puede hacer, pero seguramente, como siempre, los buenos mexicanos siempre debemos encontrar un resultado y en muchos de los casos positivos. Claro, y bueno, esa es una forma muy optimista de verlo, pero en realidad las alternativas para enfrentar una circunstancia con un potencial de crisis otra vez, salir otra vez a la vieja usanza de vivir periodos económicos prolongados con crisis sistemáticas, con múltiples acciones no bien trazadas y con consecuencias económicas muy fuertes, es algo a lo que no quisiéramos regresar, pero que al respecto bien vale pensar en alternativas de qué podemos hacer, cómo podemos, si no bien cambiar el curso de estos eventos, porque son a niveles macro en los cuales pues apenas la presidencia de la República tiene alguna influencia al respecto a través de todo el mecanismo administrativo que regula la presidencia. Sí hay alguna serie de factores que podemos manejar nosotros como individuos, como son el ahorro y alguna otra serie de mecánicas para poder prevenirnos que nos atrape una situación económica dramática de una forma inesperada. Esto y algunos otros elementos, Raúl, ¿qué más podrías mencionar o qué más se les puede recomendar a los agremiados de los sindicatos, a las empresas, para poder poner atención a lo que estamos viendo? Mira, siempre en cualquier empresa, negocio, siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay el último ajuste, en la compra más eficiente, en el trabajo más responsable, en contratar a la persona adecuada, en dar la capacitación. Y creo que hoy se requiere una comunicación más estrecha con la gente, con los sindicatos, para hacer saber cuál es la realidad de la empresa.
Mira, ciertamente no vemos una crisis empresarial, ¿eh? Lo pongo hasta ahorita, hoy. Sí, bueno, hasta ayer, antes del 0.5% de incremento a los intereses, pareciera que es algo menor, pero para quien tiene un crédito en dólares o en pesos, y yo soy la empresa que acabo de pedir 10 o 20 millones de pesos para financiarme porque el COVID me afectó, estará en un momento complicado ya ahora, ¿no? Medio puntito es mucho dinero para cuando es mucho dinero, ¿no? ¿Qué es a lo que voy? Creo que sí se requiere, no hay receta específica para cada uno, pero un diálogo que permita entender en dónde hay las áreas de oportunidad y que esto genere ventanas de éxito. No hay así para mira, la automotriz. Estamos ahora que si en Estados Unidos y los estímulos para los autos eléctricos, y aquí en México una ley que prohíbe el impulso a la industria eléctrica, bueno, o de esta. Claro, claro. Bueno, estos son... vamos así. Sí, el tipo de circunstancias a las que debemos de poner atención para poder prevenir esto y muchas cosas que no deseamos tener. Este es tu programa Factor Capital Humano. Regresamos en unos momentos más. Quédate con nosotros. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián, Licenciado Francisco Brito Márquez. Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios@idconline.mx. Un seminario que no te puedes perder. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bienvenido de regreso. Este es tu programa Factor Capital Humano. Continuamos platicando con Raúl Domínguez sobre todos estos contextos tan problemáticos que se avecinan en las expectativas económicas para nuestra patria, en la cual obviamente empresarios tomar decisiones mesuradas y obviamente cuidar el patrimonio familiar, decisiones cuidadosas en relación a los gastos, en relación a las inversiones fuertes. Hay algunas que son necesarias, como es la comida, luz, agua, teléfono, mantenimiento, las rentas, las escolaridades de los hijos. Pero, ¿cuáles son las perspectivas, Raúl, que puedes compartirnos que se ven en un mediano plazo? Sabemos que los primeros meses del año vamos a encontrar probablemente un repunte del COVID Omicron, que es una de las variantes peligrosas que se está entendiendo por toda Europa y ya con una gran presencia en los Estados Unidos y que viene en dirección hacia nosotros, que debidamente tendrá un efecto no nada más en materia de salud, también económico. Pero ¿qué más vemos hacia adelante, Raúl? ¿Qué otras cosas pueden ver que puedan afectar en favor o en contra las condiciones generales de la vida laboral, sindical para nuestros trabajadores, nuestras empresas y nuestro país?
Mira, pues tenemos que pensar que el 2022 es un año de consolidación de muchos proyectos, hablando tanto del gobierno, y lo digo en un sentido de responsabilidad, de que habrá o no de pasar la reforma energética, que en mucho alienta o no la inversión, pero también desalienta o elimina el ánimo para quienes ya están instalados. No solamente porque seas el productor, sino que también como consumidor llamado empresa o también usuario, pues te verás afectado. Entonces creo que hay que guardar algunas consideraciones de lo que pase por abril, mayo, junio, ya con una posible reforma o no. Yo consideraría que posiblemente no. Ya el presidente ha tenido que virar un poco. La presión americana ha dicho, bueno, está bien, lo que con los empresarios platiquemos, pero si el día de mañana algo o alguien no le dice las cosas bien, sale y dice, bueno, la plática creo que ya no va a llevarse a cabo y ahora sí vamos para adelante. También esta figura de la revocación de mandato puede desestabilizar emocionalmente la sociedad o estabilizarla. Los índices de aceptación del presidente generan una condición que, quieras o no, se refleja en las plantas. La gente llega tranquila, cuando no hay proceso electoral, está metida en sus temas, y cuando la pelea empieza como que a surgir, o como cuando hay una final de fútbol, ¿no? Yo le voy, no le voy, sí, pareciera algo fuera de contexto, pero sí trae sus repercusiones dentro de las plantas. Entonces creo que hay que esperar para mediados, abril, mayo, hay que esperar, pero no tanto, ¿no? De este tipo de efectos, ver qué pasa con lo que decías de esta nueva ola del COVID, y creo que para abril, mayo podríamos madurar ya si las cosas van por mejor camino o se nos complican por muy mal camino. Yo creo que tendrá esas dos variantes. O un muy mal futuro o un futuro que sea no el mejor, pero ya estable, promisorio. Brincamos la ola del COVID, si no hubo la reforma, se llevó a cabo la consulta, votaron por la estabilidad, lo que sea, y bueno, entonces nos permite pensar en el futuro. Hoy vemos que los Estados Unidos también siguen avanzando, invierten, ya dijeron a Biden, sí, pero no vamos a invertir todo lo que habíamos dicho, vamos a invertir un poquito menos, voltea a América Latina, pero como que también a veces dice, sí, pero más por la migración, no porque sea el impulso al empleo. Sí somos socios, Canadá dice, me sumo con ustedes para lo de los carros, pero ya empezó a decir, creo que los Estados Unidos no están tan mal, entonces me voy con ellos. Es decir, ya esta aldea global llamada planeta, pareciera que lo que pasa en China no nos afecta, pero sí, ya vemos ahora, yo invitaría a los trabajadores y a la gente que, lejos de generar expectativas de vamos a construir o vamos a invertir en remodelar o cambiar un guardarropa o el vehículo, si es que se tiene, o el mismo en la empresa, lejos de generar falsas expectativas, ir con mesura, esperar 4 o 5 meses y ver cómo va orientando la economía, no solamente de México, sino mundial, cómo van estos cambios, y si el COVID no fue tan fuerte como se pensaba, si sigue habiendo, ya Pfizer ya dice que tiene una pastilla que ayuda en el 90%, en fin, habría que esperar. Estamos, yo creo que hoy, en este momento, como cuando el enfermo está en terapia intensiva, en el momento crítico de las 24 horas que te dicen, estamos en el momento en que no sabemos qué pase minuto a minuto, se nos puede empeorar o se nos puede ya dar un resultado. Creo que estamos en estos 24 horas, que lo trasladaríamos en 4 a 6 meses, en saber, seamos mesurados. Yo sería, y también para los líderes sindicales, para los trabajadores, seamos mesurados en las revisiones, seamos conscientes, y mejor, cuando ya estemos en lo general bien, pues veamos y hablemos de incrementos salariales proporcionales, equitativos, que devuelvan poco a poco, gradualmente, como ha sido la economía a los trabajadores, y no hoy porque nos llenemos de presión, digamos, bueno, vamos a ir, y si no es el 15%, entonces no me bajo de la revisión, ¿no? Creo que sería
caótico y esto sí dispararía la inflación porque pues, el empresario tiene que impactarlo en alguna parte, ¿no? Precisamente el rechazo a la inversión extranjera, pero del lado de la inversión extranjera, mucha mesura, la no decisión de participar aún, no nada más hacia México, sino a los diferentes países y esperar cuál es el outcome, cuál es el resultado final que se ve con relación al todo de la economía y poder planear para poder hacer sustentables sus recursos. Y por el lado de los trabajadores, perdón, pero necesitamos comer en el día a día y no hay un puente, no hay un apoyo aún que se vea directo para poder abrir puertas y alternativas para nuestros trabajadores. Mesura, esa es una gran recomendación. Raúl Domínguez, un privilegio tenerte de nuevo en el programa. Gracias por estar con nosotros y compartir tus perspectivas. Con mucho gusto y cuantas veces más, si me permite 6 meses, estaremos por acá hablando de lo que estaremos viviendo y seguramente viviremos más adelante. Un abrazo a todos y feliz año, feliz Navidad, la mejor época para todos. Gracias. Este es tu programa Factor Capital Humano. Gracias por estar con nosotros.